Benvidas ás conversas cantelas Mestre Mateo, nas que falaremos coas finalistas de todas as categorías da 19ª edición dos Premios Mestre Mateo. Hoxe estaremos coas finalistas a mellor dirección de fotografía. Modera a conversa Miguel Mariño, director da Academia Galega do Audiovisual. Ola a todas, benvidas a esta conversa cos finalistas ao Premio Mestre Mateo a mellor dirección de fotografía. Temos con nos hoxe a Alberte Branco, finalista por ONS. Bo día ou boa tarde, Alberte, parabéns. Moitas grazas, moi boa tarde. Temos tamén a Javier Álvarez, finalista por 9 fugas. Que tal? Boa tarde, moitas grazas. Parabéns, Javier. E tamén parabéns a José David por Néboa, finalista xunto con Suso Bello. Boa tarde. Boa tarde, gracias. E por último, Lois Patiño, finalista por Lúa Vermella. Boa tarde, Lois, que tal? Hola, boa tarde, moitas grazas. Parabéns a todos. Bueno, comezamos, como ven sendo habitual nestas conversas, un pouco preguntándovos que nos faledes un pouco de que o que vemos nas imaxes, ¿no? Que contextualicedes un pouco para romper o xeo, que donde estades, Alberte, comezamos por ti. Bueno, pois nada, que acabo de chegar precisamente de traballar, a miña oficina, como sabedes, sempre anda dun lado para outro, e agora estou na miña casa, nunha especie de sótano que non ten entradas de luz naturais e así oscurantista, e aí hai cousas aí detrás que non sei ni onde veñen, non me leín 2 libros deses, queda ben como decorado, sabes, está interesante. E quería darlle os meus parabéns a, bueno, os meus compañeiros que están aquí con nós, tanto a Lois como a Javier como a David. Bueno, a Lois e a Javier vin as súas pelis, e a verdade é que entrei nas dúas maravillosamente ben e son moi bons traballos. E Néboa non tive unha oportunidade de vela, pero coñezo a José David, bueno, coñezo un pouquiño, de fai moitos anos que eu traballei de gaffer con el nunha curta de Torregrosa. E a verdade é que foi un Super 16, se non recordo mal, corríxeme. E, bueno, en 16, pero con el tal, a relación de aspecto. E a verdade é que, bueno, pues é un compañero maravilloso do que aprendí moito. Muchas gracias. Pues moi ben, gracias, Alberte. Pasamos con Javier. Contanos un pouco onde estás. Pois mira, estou na miña casa, que cheguei, tamén pido disculpas porque parte tamén do retraso é pola miña culpa, porque, bueno, viña de gravar tamén con Fon Cortizo, co director da peli de 9 fugas, estivemos facendo unha grabación que comezamos hoxe. Nada, estou na miña casa con este fondo que era o mellor iluminado, con un cadro que me acompaña de fai moitísimos anos de Metrópole, que, bueno, unha peli que me gusta moitísimo. Nada, eu sou un pouco aquí como un pouco neófito porque vos coñezo, bueno, me sinto moi agradecido de estar formando parte deste grupo, porque coñezo os vosos traballos, vos sigo tamén, me parece un soño poder estar nominado xunto con todos vos na categoría de fotografía. Entón, vamos, para min é como, non sei, é algo inaudito poder estar nesta categoría. Con todos vos, me sinto, non sei, como un rapaz cun xoguete novo. Moitas grazas, a ver. Bueno, sí, a verdade é que é un gran plantel de finalistas e tamén é un orgullo para o audiovisual galego contar con vos os 4, ¿no? José David, un pouco coméntanos, onde estás? Pues estoy aquí en mi casa, en un pueblo que se llama Pelayos de la Presa, que está aquí casi en la frontera de Madrid con Ávila. Y nada, pues como es sábado me he venido aquí a mi casa del campo a tener la charla más tranquilamente y a estar un poco tranquilo. Estoy preparando una serie ahora y me vengo aquí a desconectar. Y bueno, pues me he puesto así un cuadro un poco para poner el proyector en cuadro, que se vea el motivo cinematográfico. Y nada, que estoy encantado de estar aquí con vosotros. Tengo que decir que no he visto ni la película de Luis ni la de Javi,
¿vale? No he tenido oportunidad de verla. Sí que he visto la de Alberte, porque además fui al estreno en Madrid, que tú no estuviste, y yo sí. Yo también. Ah, Y sí que la vi en el estreno y me gustó muchísimo. Me pareció un trabajo muy valiente y muy arriesgado. La verdad es que la película merece la pena y me gustó muchísimo verla en el estreno. muchas gracias, David. Espero poder ver las vuestras pronto, pero bueno, últimamente no está fácil lo de ir al cine, la verdad. Y Sí, no. una película gallega aquí en Madrid es también un poco complicado, pero bueno, la veré pronto. Bueno, pues nada, moitas gracias, José David, pola túa presentación. E Lois, imos contigo, onde te atopas hoxe? Sí, pues bueno, creo que me gustaría más estar por donde andáis vosotros, pero estoy aquí en Madrid ahora. Es sábado por la tarde y era mejor estar de excursión por algún lado. Pero bueno, estoy también, presento la semana que viene una película en un planetario. Entonces estoy aprendiendo a montar las imágenes para planetario. Lo he dejado exportando, que tarda con mi ordenador donde monto 4 días y medio en exportar una pieza de 10 minutos. Estoy como desesperado. Y aquí estoy, pues al lado de la Filmoteca en Antón Martín. Y nada, bien ubicado y un honor y un orgullo estar en esta categoría y rodeado de vosotros. Bueno, Muchas moi ben, gracias. pois nada, esperamos non interrumpir ese proceso de Sí, exportación. E nada, xa para entrar en materia, de algún xeito, o vosso traballo consiste en plasmar en imaxes as ideas, ¿no? Ou as palabras que están plasmadas nun guión. Entón, quería que empezásemos por aí, con como... cal é ese proceso no que de onde coller referentes para convertir esas ideas ou esas palabras en imaxes de verdade. Utilizar referentes pictóricos, a mellor audiovisuais, un pouco que nos falase desde ese proceso de como convertir as ideas en imaxes de verdade, non? Empezamos por Alberte, que nos fale dese proceso en ONS. Bueno, a metodoloxía, según con quen traballas, creo que é moi diferente. Un pouco é con quen estás armando, digamos, toda a construción dun filme e que tipo de filme é. Se é unha no ficción, se é unha ficción. Bueno, hai mil camiños para traballalos. En ONS, realmente, curiosamente, empezamos a traballar a falar da cor, sin ningún tipo de referente. Había como unha serie de cores que nos permitían traballar con elas e que queríamos meterlas dentro de un punto de vista psicolóxico, non? Esa cor queríamos integrala dentro da propia psicología dos personaxes e que engranara con ela. Non sei se o conseguimos ou non, pero intentamos facelo. Sí traballamos tamén dende o punto de vista como sempre, contrastes, textura, cor, son como as bases moi orientadas co traballo co director, que levo varios filmes con el, que é Alfonso Zarauza. Entonces sempre falamos moito destas tres historias, que para min parecenme claves antes de elegir ferramentas e de decidir con que cámara, con que ópticas, con que filtros, con que ferramentas imos a ir, non? A partir de aí sí aparecen sempre uns referentes, ou algunha escola pictórica pode aparecer polo medio, incluso música, máis dende o punto de vista rítmico, que tipo de cámara queremos, como queremos integrala, como queremos que sexa máis psicolóxica, máis contemplativa, máis dinámica, máis pictórica, bueno, non sei, o sea, podemos adxetivar a cámara de mil formas diferentes, penso, non o sei. E todo isto sempre, lóxicamente, nos leva a referentes, porque hai unha frase mítica de alguén que non sei quen é, seguro que non me vais a ir a frase, que unha imaxe remite a outra imaxe, non? Sempre estamos traballando con cosas que, bueno, con referentes. Si aparece a pintura, si aparece a música, si aparecen outras obras cinematográficas, autorías varias, e a partir de aí vamos construindo un pouco a atmósfera da película. E hai algo que a mí parece moi importante, que
os personaxes, si traballamos, bueno, non sei, na ficción, que eu creo que é onde teño algo de experiencia. Últimamente estoy tocando a non ficción e me parece interesantísima, pero a ficción tengo un pouco de experiencia que me gusta moito saber como son psicolóxicamente os nosos protagonistas, non? E en que mundo se moven, non? E un pouco eso ubicalo a nivel texturas, a nivel luz, a nivel ritmo de cámara, e sempre eso, unha imaxe nos remite a outra e nos vai levando de un lado para outro e curiosamente, cando os referentes pictóricos, non sei por que sempre saen os de sempre, non? Hai algo aí moi curioso. Curiosamente, en ONS sempre nos hai este home que é nórdico, que para min é impronunciable, que ten un ao con unha raya, Lois seguro que o coñece. Sí, Hammershøi. Ese, e ves, como sabía que... Sí, porque é moi manido, é super chulo, non? Pero aquí, curiosamente, había algo tenebrista. Queríamos os exteriores como moi naturalistas, moi así de impresionistas, moi da natureza que nos invadira, non? Pero sí queríamos uns interiores máis barrocos, ou máis oscurantistas, ou ese oscurantismo da pintura española, non? Andábamos aí un pouco buscando por eses mundos e creo que aprendimos moito desas escolas e, ao final, creo que conseguimos introducilas na película, non? Tamén porque hai algo que é a composición, que me parece chulísimo, chulísimo non quero que sea a palabra, pero parece moi interesante, de por que rodar en anamórfico, non? Porque o anamórfico non pode ser gratuito. É a primeira peli que me enfrento en anamórfico e había algo que rompía si a definición das cámaras digitais. Non sei, eu culturalmente teño todo moi deformado na miña cabeza, veño de cousas máis indefinidas, non? Pola cultura que eu adquirín na vida, que non sei se é boa ou mala, pero é a que adquirín e sempre busco algo máis, como máis diluído. Entón, as cámaras digitais, que son maravillosas, teñen unha latitude increíble e unha representación da cor impresionante, pero si nos apetecíanos, despois de moitas conversas con Alfonso, era romper eso, non? Entonces, nos tiramos a un bloque de óptico anamórfico que creíamos que traballando a certo diafragma pues deconstruía certas cousas ou a definición a rompía un pouco e compoñer en anamórfico pareceme algo interesantísimo, ainda que non sei se estou equivocado ou non, pero creo que rompe o punto de vista humano, que a min tamén me parece algo moi importante, pero de súpeto eses encadres tan amplios na horizontalidade, pois, non sei, había algo que engranaba con toda a película. Vaya rollo que vos estou soltando. En fin, concretando, que sí, sempre traballamos con moitos referentes, porque eu creo que hai xente que fixo na arte cousas tan potentes que temos que referenciarnos a estas persoas. Moi ben, moitas gracias, Alberto. Como pasamos con Javier? Como foi ese proceso de creación de Nove Fugas? Bueno, pois para facer o proceso de creación de Nove Fugas estou de acordo con algo que dixo Alberto, que depende con quen traballes. Eu tiven a sorte de traballar con Fon, porque nos coñecemos de fai moitísimos anos, entón traballar con ele é algo moi sinxelo. Entón, ele desde un principio me ensinou o guión, así como a película ten moito na música de improvisación, está baseado é a liña conductora, el tampouco nos deu demasiadas pistas da propia historia. Sí que a coñecíamos, pero era moi persoal, entón nos contou un pouco, pero sen desvelarnos todo o que era. Entón, a hora de rodar, sabíamos e non sabíamos ao mesmo tempo. Entón, foi un pouco como un baile. Como nos coñecemos bastante, eu en parte sí sabía o que quería, el sabía como iba a plasmar, entón era sen comunicarnos demasiado. Despois de ver as localizacións, o que sí tiñamos claro era que queríamos rodar en momentos puntuais, a unha hora puntual,
como as historias tamén son independentes, eso nos permitía certa flexibilidade para a hora de rodar. Entón, o que tiñamos moi claro era esta localización, esta hora, e logo, a partir de aí, o que ocurra, inda que sea un pouco raro, que sexa, entre comillas, un pouco improvisado. Inda que tiñamos claro o que queríamos facer, pero era un pouco improvisado. Creo que tamén é un pouco reflexo da película, por iso é unha forma de traballo, non sei se o mellor rompe un pouco a forma de traballar de unha forma habitual, pero neste caso para nós funcionou moi ben. Entón, como ben se día moitas veces, cada maestrillo ten o seu librillo, se traballas conxuntamente con alguén que funcionas e te entendes, neste caso, Fon máis eu fixemos unha tarefa intermedia de dirección de fotografía, porque ele tamén aportaba bastante nos planos. Entón foi bastante sinxelo, pero as localizacións, neste caso, contan moitísimo. Creo que falan por si solas, se viches o tráiler ou se podistes ver a película, pois eu creo que realmente o traballo de fotografía, o premio deberían ser as localizacións en sí. Nos, o único que fixemos foi plasmalas, nada máis, da mellor forma que intentamos faer. Influencias, xa para rematar, realmente a min me encanta o cine, supoño como a todos vos. Eu creo que ao final estamos influenciados por todo e por nada, porque eu cando gravo, cando compoño un plano, realmente non penso, vou facer un plano igual que esta película, pero inconscientemente, posiblemente, sí que de moitas películas que viches, pois fas planos parecidos ou te quedas cun concepto de composición que ao final intenta repetir. Creo que realmente o que fas é innovar repetindo, simplemente con gusto, ou menos é o que se intenta. Moi ben, José David, no teu caso, e facendo tándem con Suso Bello, como foi este proceso de crear as imaxes para Néboa? Bueno, primero un par de matices. Creo que es la única serie entre los nominados, ¿no? Son películas, y además películas, yo he visto los trailers de vosotros dos, he visto la de Alberte, son bastante de autor. Y yo me enfrentaba a un proyecto para una cadena generalista, pero que es la primera, claro, pero que el director, Gonzalo López Gallego, quería darle, pues, como no una pátina de autor también, en el sentido de que la realización no quería multicámara, quería, pues, hacer un tempo diferente, porque decía, no, en Galicia como que reposan las cosas. Y bueno, si no has rodado nunca en Galicia, pero bueno. y en el fondo yo también me sentía un poco invadiendo el territorio gallego, ¿no? Digo, ¿qué hace un madrileño rodando en Galicia si no, nunca he rodado allí? Y intentaba, más que empaparme de películas y de referentes de otras series, pues tuve tiempo para localizar y localizar bien. La serie va de una policía que es Emma Suárez, que viene de la península a una isla inventada llamada Néboa, y dije, bueno, pues yo voy a intentar ser o compartir esa mirada turística un poco, o por lo menos ajena al territorio gallego, ¿no? Y por ahí lo enfoqué un poco. Tomé muchas fotos de las localizaciones y bueno, pues me dejé llevar un poco por lo que me estaba dando cada sitio al que iba, porque además había que reconstruir una pequeña isla dentro de, pues, que grabamos por todo Coruña, ¿no? Y bueno, pues luego sí surgieron algunas referencias. Hay una serie, The Night Of, que nos gustaba por los encuadres, nos gustaba por el tempo que tenía, y que bueno, que teníamos que suavizar de alguna manera, ¿no? Porque no había que olvidarse que estábamos trabajando para Televisión Española, y claro, pues realmente a veces no puedes a lo mejor sostener los planos tanto como quieres, o tienes que añadir un primer plano de un actor, no sé. Bueno, había que encontrar como un compromiso entre el cine de autor que nos gusta y un poco el producto que debíamos ofrecer. Y bueno, la verdad es que tuve bastante tiempo para prepararla, más que para prepararla que para rodarla, porque al final, pues bueno, los tiempos de serie no es el tiempo que tuvisteis en ONS para grabar la película.
4 semanas. Otras semanas y 2 días, vale. Madre mía. Bueno, pero había mucho plano secuencia y... no, complicadísimo. Debió ser un rodaje infernal, por lo que me contaron, pero bueno, que ya entrarás tú en eso, pero lo que quiero decir que son dinámicas diferentes, ¿no? Cuando ruedas, además, episodios, luego entran directores diferentes también, y bueno, pues mantener la unidad es lo más complicado. Y en ese sentido tengo que agradecer a Suso Bello que en el mes que yo no estuve en la serie, porque yo arranqué y luego volví, la verdad es que ves la serie en continuidad y yo no noto la diferencia lo que es de Suso, lo que es mío, y la verdad es que hizo muy buen trabajo. Y luego, claro, con otros directores pues también lo mismo. Gonzalo pues tenía muy claro sobre todo el tempo de los planos y cómo quería esa realización más pausada, más contemplativa. Y bueno, pues yo creo que al final la serie está ahí y yo creo que, bueno, pues teniendo en cuenta 8 episodios para la primera, pues yo creo que se consigue un buen producto. Nas vosas contestacións estades introducindo un tema que me parece moi interesante e que xusto entronca co caso de Lúa Vermella e Lois, que é ese diálogo entre dirección, realización, no caso de Néboa, ese diálogo para construir entre a parte de dirección e dirección de fotografía. En Lúa Vermella, esas dúas figuras conflúen na mesma persona, en Lois. Un pouco retomando a pregunta inicial de referentes, como se empeza a construir a imaxe dende a idea, dende a palabra, como construes tú as imaxes e se hai realmente unha separación, no teu caso, entre dirección e dirección de fotografía. Sí, aquí era complicado y el diálogo entre el director y el director de foto era difícil. No, aquí es una película que lo que busca dos cosas principales. Una es reflexionar sobre la identidad cultural gallega a través de su imaginario fantástico y su relación, esta convivencia mayor entre los vivos y los muertos, ¿no? Y histórica. Eso por un lado, y por otro, y con el mismo peso, la reflexión sobre el lenguaje cinematográfico, ¿no? Y entonces es una película que parte con una propuesta formal muy, muy clara, muy, muy estricta, y que es lo que procura la película es tratar de extraer o ver qué es posible expresar a partir de esta forma cinematográfica, ¿no? Figuras inmóviles en el paisaje y qué matices, qué narrativa evoca, qué connotaciones y qué sensaciones se van transmitiendo a partir de esta acumulación de inmovilidad, ¿no? Entonces ahí, evidentemente, y también como en trabajos míos anteriores, los referentes pictóricos y escultóricos están muy, muy presentes, ¿no? Más que en torno a la luz, en torno a la cuestión de la inmovilidad, ¿no? Dentro de la pintura. Y por eso, pues, Hammershøi, que comentaba antes, pues aparece ahí, ¿no? Toda la serie de los cuadros que tienen un autor que influyó mucho a Dreyer, como sabemos, tal. Y hay mucha quietud en sus cuadros, ¿no? Y luego otro referente que todos tenemos muy claro de Hopper, ¿no? Y las figuras ensimismadas en el espacio, qué narrativa evoca, ¿no? Cuadros que te invitan a pensar sobre qué le sucedió a ese personaje antes, en qué está pensando en ese momento, hacia dónde va a ir después, ¿no? Toda una condensación temporal que la inmovilidad agrupa, ¿no? o guarda, ¿no? Hay una frase de Gastón Bachelard que era clave para nosotros, digamos también, que es la inmovilidad irradia, ¿no? Dice, la inmovilidad irradia, ¿no? Y es un poco lo que procurábamos en cada encuadre. Por otro lado, también es una película que no tiene
un guión, digamos, los diálogos se escribieron en postproducción, una vez estaba ya rodada la película, ¿no? Teníamos una estructura que era, primero está el pueblo con las figuras inmóviles, luego llegan las meigas a investigar un poco qué ha sucedido y luego resucita el rubio, ¿no? Este buzo, que es una figura real, que se interpreta a sí mismo en la película, ¿no? Y trabajamos con esa estructura. Y el rodaje entonces era ir, no teníamos en plan, tenemos que grabar estos planos. El rodaje era más bien, tenemos esta localización, este número de figurantes, y yo grababa los planos que me daba tiempo a grabar y que se me ocurrían en el momento, ¿no? Y luego ya íbamos, en el montaje, pues íbamos seleccionando para generar un relato, ¿no? Entonces, sí que en cuanto al color, sabía que quería colores densos, ¿no? Que estuvieran como empapados, bastante saturados. Y entonces era esa cuestión, ¿no? El color que teníamos a priori y esta cuestión de la inmovilidad. Y aquí sí que, pues, referentes claros, yo hago hasta homenajes directos, ¿no? Como muy el cuadro de Millet, que era muy referencial para nosotros por la cuestión del proceso de duelo, el ensimismamiento, pues hago una versión con mariscadoras, ¿no? Entonces, y trabajamos así. Luego, en cuanto a los referentes escultóricos también, Juan Muñoz y Anthony Gormley, por esta experiencia también de la inmovilidad en el espacio, nos resultaba muy interesante, ¿no? Pero sobre todo era esta cuestión de crear encuadres, composiciones, que al final yo también diría que mis películas es más de la localización y luego ya cómo componer, ordenar los elementos en esa composición y generar una tensión narrativa entre esa figura inmóvil y el espacio, ¿no? Y que haya una tensión ahí implícita, ¿no? Jugando con el vacío del espacio y la expansión de la energía de la inmovilidad. Un pouco ao fío que estás comentando agora da tensión narrativa, esas cores das que falabas, esas tebras, esas cores primarias, son elementos narrativos tamén, son ferramentas narrativas que a hora de construir unha imaxe tamén axudan a construir esa historia. Sí, yo creo que, bueno, el color, el grado de luminosidad, es algo, pues, más que la narrativa, es el tono emocional, ¿no? Que entra más a un nivel de consciencia e inconsciencia, ¿no? Pero hay veces que estás viendo una película y te está generando algo y no sabes bien por qué, y es por todo ese trabajo subjetivo, no es... la música es la que da el tono emocional de manera más directa, ¿no? Que nos atraviesa, pero ahí la intensidad lumínica, el color, ¿no? Es algo también muy, sobre todo yo lo vinculo a lo emocional, ¿no? También evidentemente a lo narrativo, pero más a lo emocional. ¿Quieres que me extienda más o hacemos más? Vamos, me da perfecto para ese tono emocional y esa narrativa en función y en relación coa imaxe para volver a Alberte e preguntarlle, no caso de ONS, pois algo que tamén apuntaba José David, que eran eses planos secuencia. Non? Entón, un pouco como esa construcción axuda, esa construcción visual axuda tamén a narrativa. Refíreste ao plano secuencia? No caso, sí, bueno, no caso de ONS, non no plano secuencia en concreto, sino o que creas oportuno comentar en canto ao caso de ONS da traducción visual e como axuda esa traducción á narrativa da película. Pois sí, no caso de ONS, a ver, hai unha parte que o ritmo da cámara, que é unha cámara, insisto, bueno, é unha cámara como máis contemplativa,
que significa que está como máis separado dos personaxes, que se quere tratar en plano secuencia e que non quere interferir, digamos, excesivamente na psicología dos personaxes, simplemente quere contemplarlos dende a distancia. Hai por momentos que a cámara ten ese punto máis cercano, digamos, aos actores, as actrices, que sí intenta entrar máis na cabeza deles, pero é dende a luz onde se quere conseguir a parte máis psicolóxica transitada ao narrativo. É dicir, pois sempre traballar dende o punto de vista dende, como se diría, dende o espacio volumétrico, non sei se isto se entende, dende o espacio, é dicir, que a cámara nunca este, que a luz nunca este a favor da cámara, senón se a cámara está aquí, que nos estemos a favor da sombra, non? E é un pouco esa sombra, é un pouco que nos transmitían os protagonistas de ONS, non? Tanto o personaxe que fai Morris como o personaxe que fai Melania, que nos transmitían pois, os seus silencios, a súa falta de comunicación. Esa falta de comunicación creaba unha tensión, entonces nos creíamos que esa oscuridade era a favor bueno, como un pouco subrayar como se sentían estes personaxes. Tamén con respecto a cor, que tamén había certas cores prohibidas que creíamos que psicolóxicamente non funcionaban no discurso da película, había outras que non estaban prohibidas e que sí se podían enfatizar no propio encadre e que sí intentábamos que transmitiran un pouco como estes personaxes viaxaban dentro dese outro personaxe que era a Illa de Ons e como navegaban en eles e como se sentían pechados, aínda que viaxan a Illa de Ons para un pouco para suavizar a súa relación, pero realmente o que se sinten é cada vez máis comprimidos, non, polo espacio. Entonces, a nivel core tamén axudar a esa compresión. Eu creo que todos estes elementos sempre que son estudados e matizados e pensados, ao mellor o espectador ou a espectadora non lle chegan cunha claridade absoluta, non son tan directos. Estou con Lois que son máis sensitivos, non? Intentamos entrar máis na parte do subconsciente e pode ser que quede un pause aí e que en calquera momento, se alguén lle apetece repensar a película, actives ese pause, non? Tamén intentamos que se xan, bueno, intentamos, o director e eu, neste caso Alfonso e eu, que sean xan matices moi suaves, que non se evidencien excesivamente, non? Simplemente que estén aí e que eso, que podan activar pues, certas inquedanzas no espectador con respecto á narrativa que están vendo, sempre para intentar sumar e intentar que toda a historia, todo o contido pues engrane ca formalidade da película. Moi ben. Javier, no caso de Nove Fugas, esa viaxe da película lévanos por distintas paisaxes, cada unha coas súas propias características. Moitas delas nocturnas, atardeceres, personaxes recortados como sombras. Contanos un pouco os desafíos que surdiron aí na rodaxe a hora de iluminar esas escenas, pois, por exemplo, como a dos túneis ou como foron resoltos? Alégrome que me fagas esa pregunta, porque a verdade é que en Nove Fugas, en comparación, pois é certo que aquí é como o fillo menor, porque é unha peli pequena en orzamento, pero moi grande en ilusión, porque no tema de iluminación, en parte por orzamento, tamén outra parte por tempo, a verdad que utilizamos máis iluminación natural da que nos atopamos, da que botamos man, que da propia iluminación que nos tiñamos. Sí que utilizamos algunha propia, pero a verdad que é moi pouca. En certa forma, decir que improvisamos non é improvisación, pero sí que onde estábamos buscábamos o que nos aportaba para poder darlle máis forza ás imaxes. Como te comentaba antes, nos centramos moito nas localizacións en momentos puntuais nos que queríamos rodar,
porque nos iban a dar o que buscábamos. O exemplo máis plausible a de Salinas de Ulló, donde Olga vai por ese lodazal, que foi unha escena, na verdade, foi a primeira que rodamos, quedamos, cuando te anécdota que quedamos tanto técnico de sonido como eu, quedamos atrapados nese lodazal mentras o Olga iba avanzando e nos hundimos e de feito perdimos o calzado que tiñamos, as botas, casi nos quedamos ali metidos. Mereceu a pena porque o plano me parece que a escena quedou moi chula, pero porque queríamos rodar nese momento puntual. Foi complicado, sobre todo para as actrices. E logo nas escenas de nocturnas, como é o do túnel, a verdad que no túnel a única iluminación que hai é a da propia actriz que leva unha lanterna, pouco máis na escena que sai despois no bosque utilizamos un único foco do que tiñamos por ali. Tamén buscábamos un pouco máis naturalidade. Ao mellor isto vai un pouco en contra da parte do director de fotografía, pero realmente era o que se buscaba. Como xa digo, por unha parte porque tampouco tiñamos moitas máis opcións, pero creo que a veces, cando hai certas dificultades, hai que intentar buscar a parte positiva diso. Intentamos extraer o que nos aportaban as localizacións para poder aproveitar o máximo posible. Ajá. José David, igual que en ONS, no caso de Néboa, tamén estamos a falar dunha illa, unha illa atmosférica, dun tempo en particular que ás veces volve todo o que rodea ese tempo un pouco onírico. Estou falando do entroido, do carnaval, non? Como influiu isto a hora de conseguir esas texturas ou de definir un pouco o que é o look da serie? Bueno, como te dije antes, las locaciones fueron fundamentales porque había que recrear una isla que no existía y hacer más claustrofóbico el lugar de lo que realmente era, ¿no? Teníamos la complejidad, además, de que estábamos rodando mayormente en verano un thriller que pedía a gritos rodar en otoño y con mucha niebla. Y bueno, pues de hecho se llama Néboa. Pero bueno, más o menos pudimos jugar con las horas del día y escogimos bien los bosques cerrados para que la niebla que poníamos artificialmente aguantara y como te digo, más a través del encuadre que casi de la luz, porque bueno, hay mucho exterior, a veces no tienes todo el control que quisieras por mucho que intentes llegar a la hora. Luego ya me he dado cuenta que el tiempo en Galicia cambia durante el día mucho y bueno, pues te planteas un plano general nublado a primera hora de la mañana y luego sale el sol, luego llueve, tienes todos los climas en el mismo día, pero bueno, al final de una manera u otra consigues manejar un poco todo esto y que tenga una unidad. En cuanto, luego sí, por supuesto en los interiores sí que intentábamos hacer una luz más contrastada, que tenga un clima un poco más denso, ¿no? Porque en los exteriores estás un poco más vendido y más yendo casi todo el tiempo a 2 cámaras y bueno, no era fácil. Pero la verdad es que se hizo un buen trabajo de localizaciones y a partir de ahí, pues bueno, como los encuadres también eran bastante estáticos y compuestos, pues al final vas creando un universo poco a poco, ¿no? Y el mayor trabajo fue un poco mantener la unidad entre los 3 directores, ¿no? que venían de sitios muy diferentes e intentar que todo aquello fuera parte de lo mismo. Pero bueno, claro, estoy hablando de una serie, 8 capítulos con 3 directores diferentes y vosotros pues tenéis la suerte de tener más libertad creativa en el sentido de que, bueno, estamos hablando de cine de autor que bueno, pues es como más controlado. Os quejaréis a lo mejor de que no hay mucho dinero, poco tiempo de rodaje, pero
por lo menos tenéis un control máximo sobre el producto y está muy bien, ¿no? Además, aparte que veo que cada vez más el cine gallego pues se está haciendo un poco el abanderado del cine de autor en este país, ¿no? Y eso está muy bien. Y no solo por las películas que están aquí ahora. Pero bueno, al final, como te digo, nosotros también queríamos poner nuestra banderita de autor en la serie y mucho de eso pues es culpa de Gonzalo, ¿no? De su empeño en mantener una estética muy concreta y sobre todo un tempo que los personajes respiraran dentro del cuadro y así como hacer que estén un poco más asfixiados y dar esa sensación de que no puedes escapar de la isla, ¿no? Que es un poco lo que tú me preguntabas. Y un poco retomando esa parte de climatológica que comentabas de rodar nunha illa, como foi para Alberte rodar entre brumas, amenceres, atardeceres, un pouco os pros e os contras de rodar nunha illa e no momento en que rodastes? Pois foi complicadísimo, porque si David decía que o clima continental galego é cambiante, o clima dunha illa atlántica xa é un auténtico despiporre absoluto e en unha xornada que tiñamos de 10 horas podía arrancar con nublado e con néboa, e despois abrir, despois pechar, es decir, muda moito se estás na parte continental, que eso de descubrindo rodando ons, que se estás na illa nunha illa no medio do Atlántico. O que tivemos, bueno, unha sorte é ter unha axudante de dirección para min que foi espectacular, que se chama Lorena Vilas, e ela readaptaba o seu plan de traballo, o noso plan de traballo según a climatoloxía, é dicir, pois se precisábamos un día, tiñamos esa posibilidade, nos teñan ali secuestrados na illa, non podíamos escapar, non había barcos, estábamos ali todos como concentrados. E entón, pois, imagínate que mañá íbamos a facer a secuencia XXX, ela chamaba a Meteo Galicia, informábase cos mariñeiros ali que vai pasar, máis ou menos intentaba acertar e cambiábamos todo o plan de traballo día tras día. Es decir, nas 4 semanas e 2 días que tivemos de rodaxe non se cumpliu nun día do plan que había en oficina. É dicir, foi auténticamente unha cousa así como, non sei, increíble, non increíble, pero si hai algo que para min é unha personaxe moi interesante, aparte da illa e a Porto dos Protas, que é a climatoloxía e como influye tamén, insisto, na psicología dos personaxes, é gracias a nosa axudante de dirección que fixe un traballo, eu penso que é espectacular. Moi ben, e un pouco ao fío do tema evidentemente, da importancia da localización no que é en Ons, pero sí que me gustaría falar tamén tanto en Nove Fugas como en Lúa Vermella desa importancia un pouco sinalada ao principio da conversa das localizacións, non? Como vos no vosso traballo influe a localización unha vez que atopades. Empezamos por ti, Javier. Bueno, na parte das localizacións, como ben apuntaba antes, que al menos en Nove Fugas teñen casi un protagonista máis. Aquí, bueno, foi un traballo conxunto, porque tiña bastante claro que sitios quería rodar, xa os tiña vistos, lle gustaba. Así como hai certo misterio, hubo certo misterio na grabación da peli, hai certas localizacións que tampouco el quería desvelar demasiado. Un exemplo del, o túnel, no que aparece unha das protagonistas, medio secreto, non supemos moi ben como chegar, nos perdemos, a propia zona de Vilaboa, das salinas que comentaba antes, en Tui, Monteferro, no propio Porto de Vigo. As localizacións, xa te digo, neste caso teñen como un protagonismo moi especial. Tiñamos bastante claro que ese era o sitio, non podía ser outro, tiña que ser esta localización, este lugar, esta parte. Bueno, tamén ten unha parte importante a illa de San Simón, que tamén está. Entón, a localización non había moita forma de buscar outra opción, tiña que ser esa. Tamén é certo que tiñamos
como me apuntaba antes Alberto, cando hai un equipo moi grande, estás un pouco supeditado a climatología. Entón, nos a sorte que tiñamos a ser un equipo moi pequeno, podíamos escoller un día de rodaxe, en plan, pois rodamos tal día, se non podemos rodar mañá e non pasa nada, porque tiñamos moita flexibilidade. Entón, segundo a hora o lugar e a climatología que iba a haber, rodamos con esa actriz nese momento puntual. Entón, iso facilitaba un pouco bueno, a opción de sacar o máximo partido a esa localización. Bueno, dá como resultado que a verdad que creo que aporta moita riqueza nese sentido. Claro, aí nos xogamos con certa ventaja respecto ao mellor a vos, que, claro, estáis supeditados a unhas situacións o mellor máis complexas que creo que son máis complicadas de resolver. Bueno, creo que hai moito mérito, moito traballo aí. Nós tiñamos, bueno, máis flexibilidade. Verte nos está pedindo a palabra. No, simplemente eu estou con Javier, hai algo que me interesou moito de Javier que me parece do máis complicado do cine, que é retratar a realidade, non? A realidade é algo complexo dende o meu punto de vista de retratar, non? Cando ti manipulas, pois a mellores, sí, non digo que non deixe de ser complexo, pero sí hai algo máis, penso que un pelín máis amable, pero a realidade é algo hartamente complicado, penso, porque todo, bueno, a realidade, non a naturalidade, o naturalismo é algo manipulado, eu penso, a realidade creo que non se manipula. E estou con todos os meus compañeros que as localizacións eu creo que é algo clave, porque se non temos un estudo real de onde queremos filmar e onde queremos retratar a nosa película, aí estamos un pouco coxeando, non? E sempre hai, bueno, neses previos que o que boto en falta no cine galego ou español, que as cousas, non sei, é a miña experiencia, que se preparan pouco, non? Que hai pouca preparación, ao mellor se David ten máis experiencia noutras cinematografías e nos pode decir que polo menos é como o vivín ata agora, que non hai unha preparación, e creo que esa preparación, porque despois a rodaxe un pouco como unha, hai que facela, non? Pero hai que facela, pero a preparación é algo moi importante, e sobre todo o espacio fílmico onde ti queres o que te transmite, o que lle transmite a película para que funcione, ten que ser algo moi estudado, non? E creo que aí normalmente coxeamos bastante, ou non se lle dá a excesiva importancia, polo menos dende a miña experiencia, aínda que creo que no cine autoral sí, que donde me clasifican aí, no cine autoral si se matiza moito todo isto, non? Mellor non é un traballo remunerado, pero si se vai a visitar, te tomas unhas cervexas, comes tal, pum, papá, pero si profundizas no espazo, non? E eu creo que é algo moi importante, por eso estou con José David, con Javier, con Lois, que as localizacións non poden ser algo así, senón que teñen que ter moita importancia. Teñen a súa importancia, e paso a palabra a Lois. Como foi no teu caso? Como foi ese proceso no teu caso de localización e de atopar o sitio? Yo creo que también Galicia, uno de los grandes potenciales cinematográficos son las localizaciones, ¿no? Entonces, es un escenario inigualable, así, ¿no? De una variedad lo climatológico, que puede ser perjudicial o beneficioso, ¿no? Pero yo en Lúa Vermella, por un lado, la película al final, en lo que es el relato, simulamos que todo es Costa da Morte, pero grabamos en 2 espacios y el rodaje estuvo dividido en 2, con una pausa de por medio. Por suerte yo tenía de productor Zeitun Films, Felipe Laje, que bueno, habíamos hecho antes Costa da Morte juntos, ha hecho Arrayanos, Mimosas, ¿no? O sea,
tiene una comprensión del trabajo de producción y del cine, sabiendo que también en propuestas innovadoras o que buscan cierta innovación en el lenguaje, y comprende que esa innovación tiene que estar reflejada en la producción también, ¿no? Entonces, adaptarse un poco a las necesidades, más de que ir con el plan habitual de las películas, pues adaptarse un poco a las necesidades. En este caso, las necesidades nuestras, ya os comentaba que el guión era muy, muy escaso, era el tiempo. O sea, básicamente era cuánto dinero hay y con el equipo que tenemos montado, cuántas semanas nos da, ¿no? Que suele ser lo habitual, pero en este caso no hay un guión, entonces es como más... Y el trabajo de localizaciones en Costa da Morte, yo, como había hecho la película anterior, conocía bastante bien y había algunos espacios que tenía ya fichados. Hay incluso algunas escenas que están rodadas en localizaciones exactas donde había rodado planos de Costa da Morte, como las mariscadoras. Y bueno, un pueblo en concreto, Santa Mariña, que tiene una atmósfera, más allá de lo que representa visualmente, la atmósfera en sí del lugar cuando estás ahí, ¿no? De una cierta suspensión temporal que nos interesaba. Y rodamos, la primera parte fue en la Ribeira Sacra, hicimos más la zona de pues, bosques, iglesias, interiores, de río, y luego ya la zona más de costa, de mar, todo lo relativo al mar en Costa da Morte, ¿no? Y el haber dividido el rodaje en dos para una propuesta como esta que yo no dominaba, ¿no? Sino que yo quiero explorar un poco esta forma cinematográfica y voy comprendiendo un poco sobre la marcha qué es lo que más funciona, qué me gusta, qué no. Entonces, tener ese periodo de reflexión entre un rodaje y otro fue muy beneficioso para el resultado final de la película, para comprenderlo mejor, ¿no? Y eso. Moi ben, Galicia como plató de rodarse. Dun tempo a esta parte, o look visual das series foise achegando un pouco ao look cinematográfico, ou eso parece que ocurriu ou que está ocurrindo nos últimos anos. Os premios Mestre Mateo son uns premios nos que non son uns premios de cine, senón uns premios uns premios de audiovisual, entón poden ocurrir en certas categorías que realmente se misture o televisivo co cinematográfico. José David, como ves, e sobre todo, pues eso, con estes últimos anos, esa disolución desas barreiras entre o look das series e o sistema de produción das series tamén e actuais co sistema, co look máis tradicionalmente cinematográfico? Bueno, los hábitos de consumo lógicamente están cambiando, estaban cambiando ya antes de la pandemia y ya era difícil distinguir lo que es una serie y lo que es una película, en cuanto al lenguaje estoy hablando, y un poco lo que demanda el espectador. Y claro, ahora con la pandemia pues más, ¿no? Y entonces, claro, ahora el cine tiene que estar, lo vemos en las plataformas también, porque el cine ahora pues, es complicado. Entonces es algo casi natural, ¿no? Y las inquietudes de los directores siguen siendo un poco las mismas. Y bueno, pues lo he apuntado un poco antes. Y en Neboa iba un poco en ese sentido, ¿no? Había una realización muy preocupada de lo formal, algo más habitual, diría yo, que lo que es una serie media española en una cadena generalista. Y en nuestro caso intentábamos hacerlo lo más cinematográfico por el sentido de pues eso, un cierto rigor en la puesta en escena, unos planos, una planificación mucho más medida, pensada y estudiada, ¿no? Y creo que un poco la tendencia espero que sea esta, ¿no? Que lo único que esto hace es que las series habitualmente se filmaban con multicámara y un poco
registrar, ahora pues hay vamos, los directores espero que tengan un poco más de peso. Sí que es cierto que ahora mismo es un momento en el que las plataformas se imponen, se demandan muchísimos contenidos porque todo el mundo ve cine en casa, de alguna manera, cine, series, ¿no? Y ya la línea está muy, muy confusa, ¿no? Y visto en que las 3 películas que están aquí representadas, pues es una suerte que se pueda hacer todavía este tipo de cine más pensado para las salas, ¿no? Porque yo vi OMS y digo, pues es una película que exige una concentración, que exige estar atenta al detalle, ¿no? Por lo que propone, ¿no? El propio tempo te obliga a mirar y no me imagino haber visto eso en mi iPad, ¿no? Pedía sala de cine a gritos. Con lo cual, por mucho que yo añore la experiencia cinematográfica en una sala de cine, la tendencia es que las líneas estén cada vez más confundidas, ¿no? Y bueno, pues es un poco, hablo por todos los directores con los que últimamente trabajo, ¿no? Y que más o menos pues, piensan igual. Y bueno, se trata un poco de reciclarse a los nuevos tiempos, ¿no? Aunque yo pues soy mucho más de ver el cine en el cine. Y bueno, y espero que cuando todo esto pase, pues podamos volver a las salas con toda normalidad, porque para mí es el sitio, para mí es como ir a misa, un católico, ¿no? Yo voy al cine y es mi momento, ¿no? Y yo quiero volver a eso, pero a nivel de producción, pues la tendencia es la contraria, ¿no? Yo ahora pues estoy preparando una serie, vengo de rodar otra justo después del confinamiento. Y la última película que hice fue justo después de Nebua, una comedia romántica para Netflix, ¿no? O sea que la tendencia, y me están llamando para más series, o sea que al final pues tenemos que intentar, por lo menos yo me considero afortunado de poder seguir trabajando, pero lógicamente no porque sea una serie voy a descuidar el producto, ¿no? Al contrario, ¿no? Bueno, no sé si estoy respondiendo un poco a tu pregunta o me estoy yendo por las ramas, pero bueno, es un poco, hablo desde mi experiencia ahora mismo. Totalmente, moitas gracias. Mira, se nos está acabando o tempo, é unha pena porque sí que se quedaron moitos temas do tinteiro, pero un pouco para rematar, sí que me gustaría que cada un de vos escollese un momento, unha imaxe, algo que transmitir ou que decirmos de algo especial das vosas obras. Comezamos por ti, Alberto. Que nos poderías decir de unha imaxe coa que quedarnos con Onch? É posible decir unha imaxe en que me quedei con as pelis dos compañeiros ou non sei, pois eso. Veña, me parece moito máis interesante a túa proposta que a miña. Porque de verdade que de uns nin me lembro casi. Bueno, da igual, sí, bueno, pero... Mira, hai dúas imaxes pois que non vin Nebua, José, sinto moito, non te preocupes. Sei que ten moi pouca profundidade de campo e ópticas un pouco angulares ou non, sei? Sí, un poco, vas bien, vas bien. Vale, guay. Pero solo porque vi algo así. Pero de Javier quedaríame con esa zona así pantanosa y esa bailarina maravillosa, que no lembro o nome, camiñando en silueta, que me parece unha máis... Olga, gracias. Maravillosa. E da peli de Lois hai unha imaxe que cando descarga o encoro que entras como unha especie de bucle mental que está eso, porque aparte son minutos, non, Lois? Non me lembro, son tempos. E ten unha cadencia, pode ser como de lenta ou así, non? Sí. E entras como unha especie de maxia aí extraña que, bueno, que me parecen dos momentos super máxicos. De Ons, bueno, que digo. Moitas gracias. José David, Javier, vamos contigo. Eu, se teño que escoller unha imaxe da peli, vou estar de acordo con Alberto, para min o que máis me gustou de facer Nove Fugas foi, encántame esa imaxe de Olga bailando, tanto sexa cos cabalos como no barrizal, o sea, Olga é espectacular en imaxe, simplemente gravala é brutal. Despois quería apuntar que como dire de fotografía nas imaxes en xeral, que coñezo os vosos traballos, que tedes todo un bagaje, entón eu creo que sempre neste traballo se está aprendendo, entón
a min gustame aprender de todo o que vexo, aprendo moito dos vosos traballos, creo que son brutais o que fixestedes en xeral e o que está ahora mismo nominado a esta candidatura, así que me gustaría darvos a noraboa por todas as imaxes que hai nos vosos traballos, especial nestas, tanto en ONS como en Néboa como en Lúa Vermella, me parecen, perdón a expresión, me parecen a hostia, nada, que noraboa porque aprendo moito de vos, así que estou moi contento de formar parte deste pequeno grupo no que me sinto, xa vos decía antes, como un iniciado. Así que se me tengo que quedar con unha imaxe final, me quedo con esta. Ahora mismo de los 4, porque marcaría con boa iluminación, todo sea dito. José David, no teu caso? Bueno, pues como al verte ha abierto la lata de hablar de las películas de otros, yo me quedo hay un plano de Steadicam que me gusta muchísimo, que siguiendo a Morris, que está buscando, bueno, está persiguiendo a una mujer y al final acaba en un camino y tal. Yo creo que ese plano es mi favorito de la película, porque forma y fondo ahí está como... Y Morris está estupendo, no sé, yo estaba ahí totalmente metido en la película y me acuerdo especialmente de ese plano de Steadicam, que supongo que esperaríais a la hora adecuada y tal, porque está muy bonito y me gustó mucho. Y de Néboa no voy a hablar, claro, que en fin, voy a decir. Lo que sí quiero apuntar antes de despedirme es que, bueno, era mi primera vez rodando en Galicia y, a ver, no es que fuera con recelo nada parecido, pero he alucinado con el equipo técnico que tuve. Fue maravilloso, porque yo era el único que venía de fuera, igual que la protagonista. Y tanto el equipo de eléctricos, con Juan de Filamento, con MA, el maquinista, maravilloso, mis operadores de cámara, Agus y Diego, Capi, el foquista, Víctor, aluciné. O sea, no es que no me tenían que preocupar del equipo. Y la verdad es que fue una suerte porque fue un rodaje duro, como os he dicho antes, los accesos a los sitios y bueno, la gente la verdad es que estuvo muy bien y lo agradezco muchísimo. José David, compartimos a Juan y a Mea, son una maravilla. O sea, la película difícil a la que se iban era la tuya, ¿verdad? Sí, es. Exacto, sí, sí. Muy bien. Gracias, José David. Lois. Sí, pues yo también yo era la primera vez que trabajaba con un equipo un poco más grande, ¿no? Que yo estoy acostumbrado más a grabar o yo solo, con mi novia o con un equipo muy, muy, muy reducido de 3 personas. Aquí era la primera vez que teníamos un poquito más de equipo, que hibridábamos un poco. Y también tuve a MA y a Capi. Que era la primera vez que yo tenía un ayudante de cámara que venía con nosotros y era como, hostia, mira, me lleva el trípode aquí y me ayuda. Era una gozada y gente maravillosa y unos profesionales enormes, ¿no? Y nada, y se ve que somos todos con ojo de dire de foto, que estoy totalmente de acuerdo con los momentos que habéis elegido, ¿no? De 9 fugas, yo escogería también ese momento. También son cuestiones de las atmósferas, ¿no? Y en ONS también escogería el mismo plano que ha escogido José David, ¿no? También, claro, es como es un retrato y paisaje, ¿no? Y en la narrativa que se inscribe es este que llega hasta el coche, ¿no? Al final, y es fantástico ese, ¿no? Y cómo va descubriendo el espacio y también creo que tiene que ver un poco con cierta duración de la imagen, ¿no? Que se va cargando de peso, ¿no? Vas penetrando la imagen va penetrando en ti. Y de Lúa Vermella también escogería el plano que has escogido tú, que es el momento catártico de la película. Y eso fue también un momento, mientras buscaba las localizaciones, llegué a esta presa y conseguí grabar ese plano. Ahí sí que estaba yo solo, grabé ese plano del chorro del agua desde lo alto de la presa a cámara lenta. Tenía una presencia tan fantasmagórica que iba muy bien como síntesis de
del espíritu de la película. Que non sei se vos pasa a vos no cine que hai certos momentos como o teu plano, Lois, que estás sentado na butaca. Ahora, José David, xa sei que estamos pouco na butaca do cine, pero... e que realmente perdes ese momento, ti físicamente non estás aí e entras pues nese chorretón de auga e como que hai algo de, parece un flipado, algo de que estás levitando, ¿no? Estás aí, pues a min pasoume en serio con ese plano e, bueno, pasa, hai certas cinematografías, certos cineastas que consiguen que cheguemos aí, non? A esa inconsciencia de, non sei, como definirlo. Cóstame definirlo, ¿eh? Como... Sí, sí. Y de nuevo he visto algunos episodios y las atmósferas, a mí, claro, las atmósferas do Entroido tiene también, imagino que también es por este apego a lo espectral, ¿no? y a las atmósferas, y hay mucho de esa suspensión ahí, ¿no? Muy bonito, muy interesante. Con montaje, claro, yo soy de la longitud, aquí pues ahí se busca, yo le pediría un poquito más de duración desde mi modo de sentir, ¿no? Pero se lo sentir... española. No, ya sé. Sí, hay que... Cambian de canal. Sí. La respuesta es siempre, hay que meter como... Que pongan publicidad, mientras tanto, si quieren, una esquinita, pero déjame el plan un poquito más largo. Muy bien, gracias. Bueno, pois se nos acabou o tempo, é unha pena, pero moitas grazas a todos por participar neste encontro que o facemos na Academia gracias tamén á colaboración do noso patrocinador Café Candelas, que permite un pouco que este ano por primeira vez fagamos encontros deste tipo con todas as categorías tanto profesionais como de produccións dos premios. Sin máis, moitas grazas por estar aquí, moita sorte, espero que nos vexamos o día 10 de abril na gala dos premios, parabéns a todos xa pola nominación. Muchas gracias, Miguel. Sorte. Sorte, mozos. Gracias. Sorte, igualmente. Saúdo.